Y en Quintana Roo, un grupo de turistas y ecologistas salvaron a 3 delfines que quedaron varados cerca de la zona hotelera de Cancún. Pertenecen a la especie de hocico estrecho o de dientes rugosos. Los mamíferos quedaron atrapados en la orilla del mar y fueron rescatados gracias a la ayuda de turistas. Pero vamos en esta mañana a platicar sobre una serie de informes que se han estado presentando en las últimas semanas. Algunos medios, el periódico El País, CNN Internacional, han estado publicando reportajes muy serios sobre la preocupante extinción de especies, particularmente de grandes mamíferos. Incluso hablamos de la jirafa, por ejemplo, que ha disminuido un 40% en 30 años la cantidad de integrantes o de especies, de elementos de esta especie. Y para hablar del tema nos acompaña Jorge Villarreal, consultor, analista ambiental, y a quien ya sabe que acudimos para tratar de darle contexto de pronto a estas notas. Jorge, qué gusto que estés con nosotros, muy buen día. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Oye, yo estaba poco sorprendido, y digo sorprendido a partir de mi ignorancia de estos temas, pero de pronto uno se encuentra estas notas y dice, a ver, la cantidad de especies que están disminuyendo en los últimos años, no es un fenómeno, por supuesto, de este mes ni de esta semana, pero sí empiezan a acumularse datos que dicen, cuidado porque estamos ante lo que algunos llaman la sexta extinción más importante en la Tierra. Y cuéntanos, pues, ¿de qué tamaño es lo que estamos viendo? Es un tema trágico. ¿Sí? El concepto de la sexta extinción viene de un reporte que hizo Elizabeth Colbert, premio Pulitzer, llamado Adiós a los grandes mamíferos del planeta. En el reporte alerta sobre algunos componentes muy dramáticos, no solamente el de la jirafa, que bueno, pues por supuesto, culturalmente estamos muy asociados a estas imágenes del zoológico, los peluches, la jirafa. Sí, claro. Pero el asunto es mucho más complejo porque en los últimos 100 años han desaparecido, el ritmo de desaparición de especies, principalmente vertebrados, es 100 veces mayor en este momento que hace 100 años. 100 veces mayor. Esta generación, por ejemplo, mi bebé tiene 2 años y medio, verá desaparecer sus hijos, ya tendrán 400 especies menos en lo que termina pues, su generación, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia del tema de mantener la biodiversidad? O sea, ¿por qué la importancia de que si desaparece una jirafa o no? Pues porque afecta el delicado equilibrio ecológico, el delicado equilibrio de los ecosistemas. Y los ecosistemas a nosotros nos proveen servicios básicos, servicios regulatorios, por ejemplo, regulan la calidad del aire, la captura de carbono, etcétera. Servicios de sostenimiento, pues nos dan nutrientes, las plantas, la carne misma de algunas de las especies, servicios culturales y servicios de aprovisionamiento. Entonces, nosotros no podemos entender el desarrollo de nuestra sociedad si nos disasociamos de mantener el equilibrio, el delicado equilibrio ecológico. Una de las preguntas que veía que se hacían en varios de estos reportes, o las notas sobre estos reportes eran, no sabemos a ciencia cierta cuáles serán las repercusiones, porque no solamente, ahora lo apuntas, no solamente es una cuestión afectiva, decir, ay, los tigres y las jirafas y estos animales con los que tenemos, como dices, pues una vinculación simbólica hasta por las películas, sino que no sabemos cuál puede ser la repercusión para el planeta de que se rompan estas cadenas de pronto, pues, y los equilibrios que te señalas se estarían perdiendo. Eso es un asunto al que hay que dar seguimiento de manera muy puntual. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de forma clara, pero sí sabemos cuáles han sido las causas, cuáles han sido las amenazas. Primero, la degradación del hábitat, que afecta principalmente a los mamíferos terrestres. La sobreexplotación de especies, que afecta... Eso en el mar, por ejemplo. En el mar. Pero también en el mar no solo, sino a las especies de peces en las zonas de agua dulce, en las aguas dulces, la contaminación, que es un elemento central, y el cambio climático, que regresamos a esta agenda, Mario, de forma recurrente. Sabemos además algunos indicadores que nos hablan de la gravedad del problema. El informe de Planeta Vivo del Fondo para la Conservación de la Naturaleza, WWF, el Pandita, nos habla de que la población de peces, aves, mamíferos y reptiles disminuyó 58% entre 1970 y el 2012. Es un tema drástico. Además, hay un riesgo de que aumente hasta 76% al 2020.
que ya está aquí a la vuelta de la Sí, esquina. claro. Y afecta no solamente a los terrestres, sí, es importante la jirafa, no quiero denotar la Sí, importancia de ninguna especie, pero impacta, ha disminuido menos 38% en terrestres, en especies terrestres, pero 81% en especies de peces de agua dulce, por ejemplo. Y eso pone en riesgo de manera muy clara la frágil relación que hay entre las pescadoras y los pescadores ribereños. Y toda la relación que existe en las comunidades rurales alrededor de los ríos, de los lagos, de los cenotes, de los jagüeyes, etcétera, con estas amenazas en la desaparición de estas especies. ¿Qué tendríamos que estar? A mí me llama la atención porque el tema ambiental aparentemente es muy sexy. Todo mundo cuando dices vamos a cuidar el planeta y convoca y los animales y aparentemente, insisto, son de estos temas que jalan, que nos entusiasman, pero luego los hechos en el día a día tampoco es que modifiquemos mucho ni nuestro estilo de vida y la pregunta sería, ¿qué tendríamos que estar haciendo? No solamente en el plano individual, sino como sociedades, ¿qué tendríamos que estar exigiendo a las autoridades, planteando, como para empezar a tomar este tema tan en serio como las cifras nos están diciendo que tendríamos que tomarlo? Porque parece que son estos asuntos que a lo mejor cuando te das cuenta del tamaño de la bronca, pues ya es demasiado tarde. Aquí en Agenda Pública hemos de manera sistemática vinculado el tema de cambio climático y la política ambiental con la política de desarrollo y crecimiento económico y no podemos disasociarla. Nos quejamos, por ejemplo, del tema de la contingencia ambiental y de la calidad del aire, pero no entendemos las repercusiones que la emisión de gases de efecto invernadero por el sector transporte, que es la principal causa de emisiones en el país, va a tener y va a impactar justamente en estos números que nosotros hemos revisado en el transcurso de esta charla contigo. El 77% de la población en México vive en ciudades. La población, la flota vehicular se ha duplicado en los últimos 10 años. Y va a llegar a 70 millones de vehículos ya en el 2030, si nosotros mantenemos la tendencia. ¿Qué espacio nosotros le estamos dando a las especies si nosotros estamos priorizando un desarrollo urbano sin el componente de sustentabilidad en el centro, sin entender las amenazas y las causas que generan esta sexta extinción, pero también lo que genera el calentamiento global, que nos afecta directamente a nosotros y no solo a las especies, también a la biodiversidad, como mencionábamos en uno de tus programas pasados. Cómo nosotros nos alimentamos, cómo producimos los alimentos de forma muy intensiva, cómo depredamos cada vez más con la ampliación de los territorios agrícolas, las zonas de bosques, las zonas de biodiversidad, la industria del turismo, etcétera. Es decir, hay una serie de detonantes que debemos de preguntarnos en nuestra vida cotidiana cuando vamos nosotros en nuestro auto. Estamos usando el auto, estamos contaminando, etcétera. ¿Qué repercusión tiene esto? Me estoy comiendo 1 kilo de carne. ¿Qué repercusión tiene esto? Estoy generando luz eléctrica principalmente con fuentes fósiles en mi casa, no apago las luces. ¿Qué repercusión tiene esto? Y va completamente asociado a estos datos de la sexta extinción que nos presenta este reporte, el reporte de WWF, pero también a la necesidad de tener un marco de política pública regulatorio adecuado en el país. Solamente tenemos una norma de conservación de especies, la NOM 059 de Semarnat, publicada en el 2001, donde enlista cuáles son las 221 especies en peligro de extinción. Pero nos cuesta trabajo vincular estos temas de manera sexy con la agenda diaria, con la agenda económica, con la reforma energética, con la ley de asentamientos humanos, con las discusiones en el constituyente, con todos aquellos elementos de coyuntura que atiendes tú en el programa cada día. Claro, y entender el componente ambiental de cada una de esas discusiones. Es correcto. ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? ¿Cómo te pueden seguir, leer? A través de mi Twitter, @Belevent, o a través de tu programa de manera recurrente. Perfecto. Yo puedo dejar aquí mis datos con mucho gusto. Muy bien, pues porque seguiremos con este tema, porque de verdad están pasando cosas que a lo mejor no llegan a las primeras planas, pero hay que estar muy atento. Muchas gracias, Jorge. A ti. Gracias, y bueno, vamos a seguirle, por supuesto, en el 2017 también con ese tema.